no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es no llamarte cristiano y ser al final un cristiano falso. Esa sería la definición. No ser culé, diría Dani Vélez. Dani Vélez tiene un tremendo, ¿verdad?, apodo. No ser culé, o sea, para los que no saben lo que es el culé es un jugo o un polvo artificial de jugo. Tiene el sabor al jugo, pero en realidad no es jugo, es simplemente un químico que cuando tú lo mezclas con el agua o con el azúcar también, eso te da un sabor como si fuera un jugo, pero no es de fruta, es falso. Muy bien, voy a leer Éxodo capítulo 20, versículo 7. A diferencia del segundo mandamiento que lo estudiamos, creo que fue con el pastor García, si mal no recuerdo. Um, El pastor José Manuel Rodríguez. Rodríguez fue con Pastor Rodríguez, sí, cierto, porque el pastor García fue el primero. Sí, es cierto. Este es bien cortito. Miren cómo dice. Si ustedes tienen su Biblia allí en sus manos, lo están escuchando, busquen su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 7, porque ahí no vamos a quedar, ese es el versículo que vamos allí a desmenuzar, a detallar, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muy bien, vamos allá. Pastor, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Y también danos ejemplo de cómo ese mandamiento podría violarse hoy en día. ¿Qué significa? ¿Qué Dios nos está diciendo con esto? No tomes el nombre de Dios en vano. Bueno, vamos por parte, Pastor Galán, porque también decir que se aplica ya eso quizás sería arribando al final del programa. Pero lo primero es definir qué significa este mandamiento de no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Yo te podría decir, el nombre de Dios es algo sagrado. Con nosotros llamarnos cristianos, nosotros no sabemos ni siquiera lo que representamos. Es como cuando entramos al ministerio. Entramos al ministerio y somos llamados para ser pastores. Nosotros no sabemos las implicaciones que tiene el llamado de ser pastor hasta que estamos en función y vemos la obra, cómo Dios nos utiliza. Y no solo eso, sino la institución a la que representamos. En este caso, la Iglesia Mundial, la Conferencia y la Iglesia Local. De ese mismo modo, podría decir que este mandamiento tiene una relación directa con quiénes somos a nivel de cristianos. Si somos cristianos adventistas del séptimo día, Dios espera que no tomemos ese nombre de adventista del séptimo día, cristiano adventista del séptimo día, en vano. Y cuando lo decimos de otra denominación, es lo mismo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sin importar la denominación a la que tú asistas. El nombre cristiano significa demasiado. Significa seguir a Cristo, seguir al Cordero. Yo estuve compartiendo este sábado pasado un tema que tiene que ver con los 144,000 y la gran multitud. Eso es un tema maravilloso, pero la gente mucho se enfoca en quiénes son ese grupo o esos grupos y no qué característica tienen. Cuando la Biblia, el énfasis principal que está haciendo es qué característica tienen los redimidos, ya sea lo de la tribulación o lo de la gran multitud, como tú lo quieras identificar, sin importar quiénes sean los 144,000. Lo más importante es que tanto ellos como la gran multitud siguen al Cordero por donde quiera que va. Y volviendo a esto del mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es no llamarte cristiano y ser al final un cristiano falso. Esa sería la definición. No ser culé, diría Dani Vélez. Dani Vélez tiene un tremendo, ¿verdad?, apodo. No ser culé, o sea,
Para los que no saben lo que es el Kool-Aid es un jugo o un polvo artificial de jugo. Tiene el sabor al jugo, pero en realidad no es jugo. Es simplemente un químico que cuando tú lo mezclas con el agua o con el azúcar también, eso te da un sabor como si fuera un jugo, pero no es de fruta. Es falso. Asimismo, el énfasis es no ser cristianos falsos, no ser cristianos a medias, no decir soy cristiano cuando en realidad soy un vil secular. El Kool-Aid, eso es nada más azúcar y agua. Exacto. Y no, y si fuera azúcar de verdad fuera un éxito, porque ni siquiera azúcar de verdad. Químico. Son químicos endulzantes que al final dañan el organismo. Entonces, de la misma manera, yo creo que es un ejemplo, el Kool-Aid. Cuando el Kool-Aid tú lo analizas, no es de verdad, es falso. Asimismo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es no te digas ser cristiano cuando en realidad no lo eres. La hipocresía, el hecho de hacerle frente o hacerle ver lo que no es a la gente, eso en realidad es algo terrible, que es, yo digo, la causa número uno por la que millones de personas no se arrepienten. La condición laudicente de la iglesia no es una excusa para pecar, pero ya Cristo lo describió en Apocalipsis 3 cuando decía que la última iglesia o el último periodo, porque estamos hablando de un periodo, los 7 periodos de las 7 iglesias, esta última iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, era una iglesia culé, se podría decir una iglesia falsa, una iglesia que aparentaba ser cristiano, pero en realidad no lo era. Y eso es lo que tiene que ver con este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no dirás soy cristiano cuando en realidad no lo eres. Y eso es algo muy ofensivo para Dios. Jesús denunció eso. Al punto que él vomita. O sea, es tan ofensivo. Cuando algo te desagrada a lo sumo, tú te repugna, tú no quieres ni verlo. Yo me puse a estar pidiéndole al Señor una cosa, ustedes tienen que tener cuidado. Yo tengo ya de ahí en adelante cuidado con lo que le pido a Dios. Y esto era con relación a ciertas comidas que yo no debo de comer. Y yo le pedí al Señor, Señor, haz que me dé asco. Y ahora cada vez que paso por un lugar comercial donde se está preparando eso, ahí están las náuseas. Entonces, cuando algo te repugna, cuando algo tú no quieres saber de eso, ahí es que tú entonces te da deseo de vomitar. Y es la misma actitud que tiene Dios con el que dice ser cristiano y no lo es. Él prefiere y ama más al que está frío, el que está totalmente fuera de la iglesia, está simplemente abandonando toda lo que tiene que ver con la fe, respeta a Dios a su manera, pero obviamente está perdido, él lo sabe, pero Dios también lo sabe y no toma el nombre de Dios en vano, ¿te das cuenta? Pero cuando la persona dice ser cristiano, entonces está tomando el nombre de Dios en vano, no, o sea, porque no actúa como un cristiano. Entonces esa tibieza hace que Dios le repugne. So, para recapitular, para los que nos están escuchando, porque el nombre de Dios es santo. Correcto. Dios es todopoderoso. Cuando yo utilizo ese nombre, pero yo vivo, mi estilo de vida es totalmente diferente a lo que yo proyecto ante los demás. Eso es tomar entonces, pastor, el nombre de Dios en mano, la santidad del nombre y de su persona, tomarlo como trivialmente, con indiferencia. ¿Ah? También se diría a la ligera. A la ligera. De hecho, hay otra versión que lo dice de esa manera. Sí. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, a la ligera. ¿Por qué el nombre de Jehová es tan santo, pastor? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de no caer en eso? Esa pregunta es muy importante. De hecho, definiendo lo que es el nombre en la Biblia, el nombre tiene que ver con el carácter. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, porque tanto la Biblia
como los diferentes predicadores, pastores, profesores, y todos a una sola voz me han enseñado, es que el nombre tiene que ver con el carácter en la Biblia. Entonces, si está diciendo no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es no te pondrás en una situación en la que el carácter de Dios se ve afectado. Su carácter es santidad, su carácter es perfecto, y por lo tanto, esto de el nombre de Dios trasciende, porque está hablando de una reputación. De hecho, si hay algo por lo que el pecado está todavía vigente, por lo que Dios no ha eliminado el pecado, es porque no quiere que haya un vestigio de duda de su santidad, de su perfección y de su carácter. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo, él acusó falsamente a Dios con los propios atributos de su carácter. Entonces Dios es tan santo que Él no permite que se dude de su santidad, al punto tal de que está revelando al universo el carácter odioso del pecado y de Satanás, y por lo tanto esto de verdad que me lleva al Éxodo, me lleva a cuando Dios también habla en Levítico y nos insta a ser varones santos. Él dice, habéis de serme varones santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es tan perfecta, es tan sublime, que por esa razón Él no desea que su nombre sea manchado. Yo a veces me pongo a pensar, el pastor Bullón dijo una vez una situación que le pasó a un hijo de él. El hijo de él, no sé cuál fue, tuvo una situación en la que incurrió en un pecado. Estuvo con la novia antes de casarse y eso automáticamente le trajo mucho dolor, obviamente, a toda la familia, pero el hijo no se perdonaba porque le decía, papi, al pastor Bullón, yo soy la única mancha en tu ministerio. Y eso me lleva a pensar cómo también nosotros en algún momento determinado hemos sido una mancha para el nombre de Dios, para el carácter de Dios. Por lo tanto, realmente esto es tan sublime que uno a veces tiene hasta miedo de cuando le preguntan, ¿y tú eres cristiano? Porque esa pregunta te la han hecho a ti y no las han hecho a todos. Y cuando te la hacen, tú hasta tienes miedo de responder porque tú no sabes si es para decir, yo sabía por tu forma de ser diferente, amable, o para decirte lo contrario. Como la película, ¿verdad? Del cristiano a la secreta. Que de hecho iba a mencionarte que un mejor ejemplo de un cristiano falso no puede haber que esa película, la de Cristiano de la Secreta. Una película vieja, pero que denota cómo una persona llamándose cristiano hace y deshace porque en realidad no era 100% cristiano. Pero lo interesante es que uno no quisiera que le digan cristiano, ahí no vive ningún cristiano. El hecho de que se te pregunte, ¿tú eres cristiano? Automáticamente tú sientes el temor en tu interior. ¿Será que he hecho algo malo? Y me van a decir, tú no pareces cristiano. O me van a decir, mira, qué bien lo has hecho. Por eso yo sabía que tú eras cristiano, porque tú eres diferente. Es decir, es algo bien especial el hecho de llamarnos cristianos, y la santidad de Dios se ve evidente en todo lo que Él hace. Sin duda, interesante esa ilustración que utilizaste del hijo del pastor Bullón, porque nosotros si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue una mancha en varias ocasiones que deshonró en cuanto a comportamiento, en cuanto a conducta, en cuanto a palabras, el nombre de Dios, su santidad, el poder de Dios. Y eso nosotros no somos la excepción. Hasta el día de hoy, una mala conducta de una persona que se hace llamar cristiano, ¿verdad? Porque una persona que dice, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy esto, yo soy aquello, puede hacer y deshacer, pero no está perjudicando, no está dañando, ¿verdad? Porque no sé, pero una persona que se hace llamar y luego cae en una situación de deshonra, entonces, sí, realmente somos culpables de caer en esa
esa conducta, porque el nombre de Dios es santo, Dios es santo. Sin embargo, pastor, y esto es lo interesante de nuestro Dios, Dios sabiendo que podemos fallar y que hemos fallado, el pueblo de Israel falló muchas veces, sin embargo, Él nos ama y nos sigue utilizando, nos envía a nosotros a representarlo aquí en la tierra ante otras personas, aún Él sabiendo que podemos fallar. Así es, porque recuerda que estamos ante una batalla, estamos ante la gran controversia. Y esa gran controversia que inició en el cielo y se trasladó a la tierra, tiene que ver con el carácter de Dios. Y tiene que ver con la oportunidad que Dios tiene de demostrar que su carácter es santo a todas las luces. Y realmente es así. Cada vez que Dios mira cómo nosotros fallamos, Él nos da una y otra oportunidad porque Él entiende claramente por lo que nosotros estamos pasando. Pero igual, finalmente, tenemos un reto. El reto es vindicar el nombre de Dios, poner el nombre de Dios en alto, y eso conlleva a un esfuerzo cada día de nosotros depositar nuestra vida a la cruz de Cristo y que Él sea el que nos transforme y nos haga su imagen para poder representar su nombre. Sin duda. Si avanzamos en ese versículo que estamos estudiando, dice que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en mano. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que no dará por inocente al que tome su nombre en mano? Bueno, es un texto de los más explícitos que hay en la Biblia. Y eso de no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano es porque hay personas que creen que pueden burlarse de Dios. Tú sabes que Gálatas dice claramente que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:19. Que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso dice que Dios no dará por inocente, porque diariamente se está deliberando un juicio. El juicio de qué hemos hecho en nuestra vida, así como dice esa canción de Ruester Sandoval. El hecho de nosotros meditar en qué hemos fallado ante Dios, todo eso está siendo anotado en los registros del cielo. Por lo tanto, Dios a cualquiera persona que quiera burlarse de él, Él no la dará por inocente. Dios no dará por inocente a aquel que usando el nombre de Dios, entonces lo pisotee, lo tire por debajo. Yo te voy a poner un ejemplo. En el caso de Moisés, uno diría, wow, Moisés le habló a la roca, o sea, no le habló a la roca, sino que la golpeó. Y ya por eso Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Claro, le dio una tierra mejor en el cielo. Pero estamos hablando que en el momento Moisés quería morirse. O sea, tenía un sentimiento de tristeza tal que él no entendía, Señor, pero fueron 40 años que batallé con este pueblo y tú ya en el umbral, ya en la puerta, ya llegando ahí a la entrada de la tierra prometida. Tú por un solo pecado me quitas el privilegio de entrar con este pueblo que tanto hemos sufrido, que tantas personas he visto morir en el proceso, y tú no me dejas entrar. Bueno, te voy a decir, Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. En ese momento, ¿qué fue lo que hizo Moisés? No fue simplemente que golpeó la roca, fue que le quitó la gloria a Dios. La gloria que tiene que ver con su carácter. A Dios tú no tienes que golpearlo, a Dios tú tienes que hablarle. De esa misma manera, la roca es un símbolo de Jesucristo. Cristo no tiene, tú no tienes que insistirle golpeándolo, azotándolo, hiriéndolo, profiriendo malas palabras, blasfemando su nombre para que Él te escuche y para que Él haga lo que tú entiendes es una necesidad en tu vida. Dios sabe el bien de todas las cosas y sabe cuándo es más conveniente que recibamos la bendición que estamos pidiendo, pero hay que pedirla con humildad, con amor. Y Moisés quiso quitarle la gloria a Dios. Por lo tanto, ahí hay una evidencia bíblica de que Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre, al que tomare su carácter, la esencia de lo que Él es, en vano. Wow, poderoso.
Hay personas que piensan cuando leen ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. No, eso significa que no se puede repetir mucho el nombre de Dios, eso es lo único. Pero esto es tan profundo y tan serio, y hay personas que no lo conectan con esta situación de tomar el nombre de Dios, su poder, su santidad ligeramente o actuar de una manera contraria como Él nos ha indicado. Estamos deshonrando el nombre de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y hablando del nombre de Dios, pastor, y todos los amigos que nos están escuchando y viendo también a través de las redes sociales, yo quiero mencionar que el nombre de Dios nadie lo sabe a la perfección. O sea, porque aquí hay algo bien importante, y es que el nombre de Dios, lo que primero que voy a mencionar es que en el antiguo cercano oriente, en el tiempo bíblico, y todavía a la fecha, incluso para nosotros en Occidente, cuando tú le das el nombre a alguien, tú dices, mi nombre es fulano de tal, tú estás diciendo que esa persona tiene el derecho a tomar tu información por cuanto ustedes están en su mismo nivel, o quizás están en una condición en la que pueden entrar en esa confianza de que él o ella me llame por mi nombre. En base bíblica y en el caso de Dios, Dios nunca dio su nombre. El nombre completo, el nombre de Jehová, por ejemplo, eso es un título. Yahweh, porque nosotros no sabemos cómo se pronuncia, porque solamente eran 4 consonantes, no había vocales. Y todo eso porque Dios a nadie le da su nombre. En algún momento determinado, el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, se encuentra con Jacob. Y Jacob le dice, él le dice a Jacob primero, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, mi nombre es Jacob. Y ahí es que le cambia el nombre, le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. En ese momento, Jacob le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Pregunta que nunca tiene respuesta. Bueno, tiene la respuesta de que, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Nadie en la Biblia, ni en la actualidad, ni en ningún tiempo, ¿verdad? Nadie, estamos hablando de los seres humanos, ningún ser humano ha podido saber el nombre de Dios porque no estamos a su nivel. Porque cuando tú le das tu nombre a alguien en base bíblica, es porque tú eres igual o esa persona es superior a ti. Y porque no hay nadie igual a Dios, excepto el mismo Dios, y no hay nadie por encima de Dios, Dios no le da su nombre a nadie. Entonces es interesantísimo esto, porque hablando de título, ¿verdad? El título Jehová, que la gente cree que tomar el nombre de Dios en vano es como decirle, bueno, si Dios quiere, yo voy a ir a esa fiesta, una fiesta donde va a haber alcohol, donde va a haber situaciones ilícitas. Y bueno, yo voy a violar, o no, ellos no dicen violar el sábado, ¿verdad? Yo voy a trabajar en el sábado si Dios quiere. Dios no quiere que tú trabajes en sábado porque uno de los mandamientos que vamos a ver tiene que ver con eso. Bueno, el siguiente. Pero lo que estamos mencionando es que la Biblia es clara cuando menciona que el nombre de Dios nadie lo sabe. El nombre como tal, el título, pero sí tenemos muchos títulos de Dios, el Shaddai, el Mesías, el Redentor, todos esos nombres son más que nombres, títulos, porque el nombre de Dios es admirable, como dijo el ángel de Jehová, y nadie lo conoce. Poderoso, así de santo es Jehová. Eh, ¿Cómo podemos evitar caer en la transgresión de esta ley en este tiempo? Para las personas que nos están escuchando, dice, oye, pero este es serio, este es serio. Más serio de lo que imaginaba. Sí, sí. ¿Cómo yo me puedo preparar o cómo yo puedo evitar caer en la trampa? Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que caigamos en la transgresión, que violemos cada uno de estos 10 mandamientos. ¿Cómo podemos evitar que suceda en nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios es clara cuando nos menciona cómo podemos vencer. Nadie venció como Jesús venció,
porque nadie oró como Jesús oró. Lo primero es orar. Orar y pedir perdón al Señor, porque más de una ocasión hemos tomado su nombre en vano. Eso lo ha hecho, ¿verdad? Lo he hecho yo, lo he hecho tú, él, ella, ellos, ustedes y nosotros. Todos, ¿verdad? Todo el verbo completo, conjugado. Realmente en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, tal y como el apóstol Pablo nos aconseja, cada día muero. Cada día caer rendido ante sus pies. De hecho, a mí me encanta cuando la Biblia habla del temor de Dios. O sea que el temor de Dios no es miedo, es respeto, es reverencia, es obediencia. Caer quebrantado a la roca cada día, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un cristiano digno, a la altura de lo que tú esperas de mí. Y es Él el que te va a ayudar, es Él que me va a ayudar. No se trata de nosotros, porque eso es lo más maravilloso. No es con nuestra fuerza. La Biblia lo dice. No es con espada ni con ejército la batalla, ¿verdad? El pelear la buena batalla, el acabar la carrera, como dice el apóstol Pablo, el ganar la fe, es un asunto que tiene que ver con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Padre. Toda la plenitud de la deidad debe de estar espiritualmente en mi vida para yo poder vencer y no tomar su nombre en vano. Wow, gloria a Dios. O sea, hay esperanza para los que hemos violado este mandamiento, para los que han violado este mandamiento, yo me incluyo. Hay esperanza en Jesús, no importa lo bajo que hemos caído. Jesús, su gracia nos alcanza y nos da la fortaleza y la sabiduría para reconocer la santidad y lo sagrado de su nombre y de su persona. Yo creo que una manera bien práctica de tener presente, no tomar por sentado la grandeza, el poder de Dios, es manteniendo una relación íntima con Jesús. Si tomamos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, Enoc caminaba, si había alguien que respetaba, que no tomó el nombre de Dios en vano, era Enoc. Y él no solo de palabra lo decía, sino con hechos. Y ahí es donde radica el asunto. No es solo decir, no, si yo respeto a Dios, yo respeto el nombre de Jehová. O como los judíos que no lo escriben por completo el nombre, por temor a... Pues, es un asunto de relación. Es un asunto de llevarlo a la práctica todos los días. Eso es respetar y honrar a Dios, manteniendo una relación íntima y cercana con Él todos los días. A medida en que tú más conoces a Dios, más deseo te da de reverenciarlo y de servirle. A medida que tú más lo conoces a Él, tú haces como Pedro. A mí me encanta ese ejemplo, y es el ejemplo que yo quiero que todos los oyentes y todos los amigos que nos están viendo también reciban. Si en este momento, si al escuchar todas estas palabras tú estás en una condición que la que dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Si tú reconoces en esta hora que realmente no eres digno de llamarte cristiano, pues eso significa que Dios está trabajando en tu vida. Si el hecho de tú sentirte que quizás deberías de renunciar a tu fe y decir públicamente, ya yo no soy más cristiano porque yo no he hecho lo que Dios espera de mí, eso, el tener ese deseo es más que suficiente para que volvamos a la posición anterior. Volvamos a reconocer que como Pedro, nosotros le podemos decir al Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, pero sin soltar a Jesús. Eso fue lo que más me gustó de Pedro. Señor, apártate de mí, pero agarrado de Jesús, que no había ese coquí, ese pegamento más fuerte que pudiera, ¿verdad?, compararse a la pega que tenía el apóstol Pedro a Jesús. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos comportarnos cual Judas, que vio el problema y vio cómo entregó a Jesús y tuvo un temor y tuvo un miedo por las consecuencias que venían, que mejor se ahorcó. Tú y yo no necesitamos ahorcar nuestra fe en este momento y decir, por cuanto no he tomado el nombre de Dios en serio,
ya entonces tiro la toalla y ya mejor voy a estar, porque ya no voy a tomar el nombre de Dios en vano, ya voy a hacer frío. Como dijo el pastor, que es mejor estar frío. Bueno, es mejor estar frío para aquellos que están fríos. Pero si tú estás tibio, ha llegado el momento de calentarte con el Señor. Ha llegado el momento de encender tu fe en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Lo más importante, Pastor Galán y todos los que nos están sintonizando, es que necesitamos de todo corazón entregarnos a Cristo. Al entregarnos a Cristo, al rendir nuestra voluntad a Él. ¿Tú sabes lo que dice el camino a Cristo en el capítulo 5? Yo sé que tú has leído ese texto y es maravilloso. ¿Sois moralmente débiles? Vuestras telas son tan frágiles como telaraña. Vuestras promesas incumplidas han hecho que vuestra fe vacile en tu hacedor. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. ¿Tú sabes lo que significa la verdadera fuerza de la voluntad? Es simplemente rendir nuestro corazón a Cristo. No se trata de fortaleza en el pastor Polanco, que yo mismo me fortalezca y diga, bueno, por los años que tengo sirviendo al Señor, yo me fortalezco en eso y ya voy a servir al Señor ahora de ahora en adelante de todo corazón. No, se trata de que por cuanto Jesús es el Todopoderoso, el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, ya de ahora en adelante, mi vida completa la rindo a Él. Esa es la clave para el éxito, es no luchar. En vez de luchar, la clave es no luchar, pero no luchar en contra de las influencias del Espíritu Santo. No luchar en contra de rendirnos a Cristo y automáticamente, rindiéndole nuestra voluntad a Él, nuestra fuerza unida a la fuerza de Cristo es una potencia vencedora. Eso es lo que necesitamos hacer. Podemos simplemente escoger servirle, escoger amarle, obedecerle de todo corazón y Él actuará en nosotros y nos dará la victoria. Amén. Poderosa manera de finalizar con este tercer mandamiento. Poderoso, poderoso, poderoso. Y espero que lo que hemos discutido, lo que hemos presentado en esta hora, haya sido de bendición. Y podamos tomarlo en serio. Si usted tiene que volver a escuchar una vez, dos veces lo que hemos acabado de compartir, hágalo. Y yo sé que si pedimos sabiduría, si pedimos fortaleza, si pedimos que el Espíritu Santo nos acerque más a Jesús, Él está dispuesto. Jesús no se va a quedar con las manos cruzadas. Él nos va a bendecir poderosamente. Pastor, 1.000.000 de gracias.